Hola nuevamente, bienvenidos a este canal que hablamos de Derecho Penal y Procesal Penal. El día de hoy vamos a continuar con los videos sobre prolongación de prisión preventiva. Antes que nada, les invito a que, bueno, eso ya no pasó. Así que vean el video y si el tema resulta interesante, nos basta con un comentario. El día de hoy vamos a hablar sobre la instalación de la audiencia de prolongación de prisión preventiva y todo lo relacionado a ello. Así que esperemos que resulte entretenido. La primera pregunta que se desarrolló respecto a la audiencia de prolongación de prisión preventiva respecto a su instalación era a partir de qué momento se podía pedir esta prolongación o antes de qué tiempo. Recordemos que según el artículo 274, inciso 1, menciona literalmente que el pedido de prolongación se puede dar hasta antes del vencimiento del plazo. Sin embargo, en la práctica judicial, en la práctica también del Ministerio Público quizá, se empezó a pedir que este pedido fuera 72 horas antes del vencimiento, dando tiempo a los juzgados que pudieran instalar dicha audiencia. Ahora, recordemos que para esto, inclusive, se llegó a un recurso de nulidad en el Distrito Fiscal de Lima Norte, que es el número 977-2019 Lima Norte. En dicho recurso de nulidad se declaraba de oficio la libertad del imputado en vista de que Fiscalía había pedido el mismo día del vencimiento de la prisión preventiva impuesta a dicho imputado. Es por ello que debemos entender lo siguiente. Esta interpretación dada por los juzgados resultaba errónea, porque recordemos que las interpretaciones del Código Procesal Penal deben dar de manera restrictiva. Si bien el código menciona que el pedido se puede dar antes del vencimiento, entonces hay que ver o hay que hacer una interpretación sistemática respecto a este pedido y no, digamos, dar asidero a esta consideración de que era 72 horas antes y por lo tanto, digamos, estaba en la potestad de rechazar el pedido de prolongación de la Fiscalía. La respuesta ante esta figura se encontraría en el artículo 274, inciso 3, donde menciona lo siguiente, que para poder instalar una audiencia de prolongación de prisión preventiva vamos a tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el juez de investigación preparatoria que vaya a ver este requerimiento tiene 3 días para instalar la audiencia. Esa es la primera indicación, tiene 3 días para instalar dicha audiencia, ya que solamente mediante la instalación de audiencia se puede declarar como que infundado o fundado dicho pedido. A esto se suma que para poder emitir una respuesta ante este pedido también tiene 3 días más, o sea, técnicamente tendría 6 días para poder dar una respuesta ante dicho pedido. Entonces, haciendo una pequeña lógica de conexión, haciendo una pequeña, digamos, un pequeño razonamiento, se entendería que si es que el fiscal presenta su requerimiento a último minuto, no va a esperar, digamos, no va a esperar que exista siempre una buena voluntad del juez. Eso sería, digamos, estar confiado enteramente y no sería el fiscal previsor o el fiscal diligente que necesitamos para este tipo de imposiciones como son a la libertad personal. Es por ello que, si bien la norma no menciona que debamos presentarlo mucho antes, sin embargo vemos que el juez fácilmente puede cumplir la ley por mucha razonabilidad, por mucha proporcionalidad, por mucho, digamos, celeridad del caso, pero puede cumplir la ley y hacerlo en 6 días. Y por el contrario, el juez estaría obligado, bajo el artículo 273 del Código Procesal Penal, declarar de oficio la libertad de dicho imputado. Entonces, todo gira en torno no a la mala interpretación que lo dio el juzgado al imponer un plazo, sino al prever, al indicar las fechas, digamos, la duración de fechas que tiene el juzgado de poder emitir una respuesta, lo que no resultaría inclusive ni siquiera causar impunidad, porque es lo que la norma manda. Sin embargo, ello, como ha ocurrido en algunos distritos fiscales, no es razón para enviar, por ejemplo, chequen esta foto de un caso que ocurrió en el Callao. Al hacer lectura de este caso, vemos como que el juzgado envía copias a control interno
del Ministerio Público, en vista que el fiscal presentó su requerimiento en el último día de vencido el plazo. Ello, por ejemplo, no sería lógico porque, como mencionamos, el fiscal está cumpliendo el mandato. Es muy diferente que esto lo presentará con tiempo después o vencido el plazo, en la cual, resultaría injusto. El otro punto que debemos tener en cuenta es quién es competente para poder resolver un requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Por eso veremos los fundamentos de dos posiciones que se desarrolló en la doctrina, como que sería que solamente lo vería el juez de investigación preparatoria o lo vería según el juez en el estado procesal que se encuentre. En ese caso podría verlo tanto un juez unipersonal como un juez colegiado. Este desarrollo se llevó a cabo a través de una casación que debemos siempre leer, que es la 328-2012 ICA. Como mencioné, cada posición que había indicado tenía sus propios fundamentos y tenía su propia interpretación sistemática que daban para poder, resolver un requerimiento de prolongación preventiva en el estadio en que se encuentre. Este problema más se detectaba obviamente cuando se encontraban en juicio oral. En ese sentido se encontraba, por ejemplo, el juzgado colegiado o se encontraba un juez unipersonal, los cuales muchas veces consideraban que ellos serían los responsables para poder resolver dicho caso. Es por eso que esta casación, más que una casación para resolver un caso concreto, sube como una consulta. La primera posición era que supuestamente solamente lo vería los jueces que estaban en la etapa procesal, o sea que también podía verlo los jueces colegiados o los unipersonales. Ellos fundamentaban su competencia en base, en primer lugar, al inciso 3 del artículo 28, que mencionan que ellos resolverán cualquier incidencia que se desarrolle en el juicio oral. Y también, eso también se recoge en lo que se indica en el artículo, inciso 1, artículo 362 del Código Procesal Penal, en el cual también hablan de los incidentes que se resuelven en juicio oral. Esto obviamente bajo un sector de la jurisprudencia, un sector de la práctica judicial, consideraban que era el sustento legal para resolver ellos. Sin embargo, esto no es así según la Corte Suprema. Según la Corte Suprema, el requerimiento de prolongación preventiva no es una cuestión no reglada, tal como menciona dicha casación. Por el contrario, tiene un procedimiento estable, tiene un procedimiento ya, manifestado, en los cuales se sustenta más que todo en el plazo razonable de dicho pedido. Entonces, como mencionábamos, dicho pedido no se sustentaba en una cuestión no reglada. Quiere decir que, como vemos, cuando hablamos de incidentes, no hay una fecha o no hay un tiempo, establecido, correcto, en el cual el juez o quien esté en la etapa correspondiente deba esperar. Por el contrario, no hay una fecha exacta. Lo que sí sucede con el otro posición, en el que menciona que solamente se deberá, atender este pedido el juez de investigación preparatoria. En primer lugar tenemos la primera norma, que sería el artículo 271, inciso 1. Tendríamos luego el artículo 274, inciso punto 2, y el artículo 283.2. Todos estos señalan al juez de investigación preparatoria como el competente para poder resolver dicho pedido. Aparte que, como mencionamos, en el artículo 274, inciso 3, inclusive hay fechas, hay establecido un máximo de 6 días para resolver todo el tema de la prolongación, lo que no ocurre con los temas incidentales, en los cuales no tienen una fecha establecida, exactamente para poder resolverlo. Es por eso que la Corte Suprema señala como el plazo razonable para resolver esta cuestión. Finalmente, para terminar este video, la última pregunta era si es que se podía recusar a un juez que resolvía algún requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Según el recurso de nulidad número 2338-2018 Lima Norte, no se podía, en vista que cuando el juez hacía un tipo de razonamiento, basado en una discrecionalidad o un pedido que sea en base a sus poderes dados por la Constitución o por las normas procesales, no estaría inmerso en las causales
que rigen, digamos, para el tema de recusación, por ejemplo, el artículo 54 de nuestro Código Procesal Penal, lo cual no señala en ningún momento que si yo resuelvo un requerimiento por prolongación de prisión preventiva, deba ser recusado. Entonces, la recusación no va en el sentido de que si un juez emitió un pronunciamiento de requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Bueno, hasta aquí sería el siguiente video. El otro video que viene a continuación sería el tema de la condena, la sentencia condenatoria y el requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Hasta luego.